Muy bien, en esta parte vamos a desarrollar el diagrama entidad-relación del ejercicio o sistema librería. Para ello leemos y nos damos cuenta que aquí ha hablado sobre un libro que consta de los códigos, consta de un título, fecha de publicación y número de página, lo cual son los atributos. Elegimos el diagrama a usar. Creamos nuestra entidad. En el caso de código del libro, código de acuerdo a la entidad, tenemos que utilizar este de aquí, que si nos damos cuenta y lo dejamos el cursor ahí, nos indica que es un primary key o campo principal. Para relacionar utilizamos este de aquí. Este de acá es un atributo normal, que en este caso es título. Consta de título, consta de fecha de publicación, y también de un número de página. Bien, seguimos para el autor. Bien, de género solamente es código de género y nombre del género. En el autor ha sido código del autor, nombre del autor y apellido. Bien, ya hemos representado a nuestras entidades y también a los atributos o cualidades de cada una de ellas. Tenemos que identificar la entidad débil. Siempre en todo diagrama de base de datos existe una entidad débil o una entidad que dependa de otra entidad para existir y que de esta manera se puedan comunicar. Aquí por ejemplo no hay ninguno, pero uno de ellos es. Vamos a darnos cuenta mediante la relación. Acá nos habla que un autor puede hacer uno o muchos libros. O que uno a muchos libros pertenecen a un autor. A esto de aquí se le conoce como relación. Está representado con un rombo en el cual va un verbo no conjugado. Ponemos ahí pertenecer. Y le indicamos la relación que nos indica. Dice que un autor
tenemos aquí la cardinalidad con el número 1, un autor puede hacer uno a muchos libros, o que uno a muchos libros pertenecen a un autor. Y es lo que se muestra aquí. Un autor puede hacer uno o muchos libros. O en el siguiente dice uno o muchos libros, claro, sería este de aquí. Ajá. Uno o muchos libros pertenecen a un autor. Aquí puede ser el verbo hacer, puede ser pertenecer. No hay problema en el verbo. Si en algún caso no encontremos un verbo que poner, podemos utilizar el verbo asociar. Un autor se asocia con uno o muchos libros, o uno o muchos libros se asocian con un autor. Cuando desarrollemos una relación entre entidades, tenemos que ser capaces de leer al derecho y al revés. Y si se logra esto, entonces la relación está correctamente representada. La interpretación 2 nos habla de un género puede tener uno a muchos libros. Usamos la relación, ponemos el verbo aquí, tener, y le indicamos. Dice que un género puede tener uno a muchos libros. Uno a muchos libros. De esta forma. Ahora, ¿cómo es que se expresa esto a una manera real? Estamos siendo muy técnicos, digamos, al momento de representar las entidades y esta relación. Y tenemos que ver por qué es que la relación es así, por qué no al revés. ¿Y qué pasaría si fuera al revés? Digamos que tienes la tabla, vamos a hacer la prueba, digamos, de fuego para ver si es que correctamente funciona este diagrama. Para ello nos faltaría agregar unos campos más. ¿Cuáles son los campos que nos falta agregar? O atributos. El atributo que nos falta agregar es el atributo derivado. Dice, el atributo cuyo valor puede derivarse se obtiene a partir de otro, de los valores de otros atributos o entidades relacionados. Este de aquí es el que vamos a emplear. Bueno, si existe una relación entre el libro y el autor, quiere decir que hay algo en común. Por ejemplo, si un esposo está casado con una esposa, lo común ahí es el apellido, ¿no? Porque la mujer toma el apellido del esposo. Hay una dependencia. A esta dependencia se le llama dependencia funcional, en el cual el libro depende de la información del autor. ¿Por qué decimos que el libro depende de la información del autor? Porque nos dice que un autor puede hacer uno o muchos libros. Ya. ¿Y yo cómo sé que el autor ha escrito o ha hecho, ¿no?, este libro? Es mediante información que el libro obtiene del autor, ¿sí o no? Si yo veo un libro, en el libro que se muestra la información del autor, sus datos personales,
su fecha de nacimiento o una biografía, pero está información del autor. Y en una tabla llamada libro tiene que mostrar esta información. ¿Y esto cómo nos hemos dado cuenta? Porque hay una relación entre ambas entidades. Cuando hay una relación entre ambas entidades, hemos dicho que hay algo en común. Lo común es un atributo derivado o propiedad común. Vamos a representar el atributo derivado de esta manera. Vamos a colocar aquí código del autor. El código del autor le pertenece ¿a quién? Al autor directamente. ¿Al libro le pertenece directamente? No. Pero depende de la información del autor para saber qué autor ha escrito o ha hecho el libro. Dice, uno o muchos libros le pertenecen a un autor. Yo cómo sé cuáles son los libros que le pertenecen a un autor, sabiendo que la información del autor está en el libro. Por ello es que necesito información mediante el código. Cuando hay una relación, nace un atributo común, que aquí tenemos a código de autor de la tabla autor y código de autor que va a tener libro. Ya sabemos entonces cuál es la entidad dependiente, ¿no? O entidad débil. La entidad débil es aquella que nace Una entidad débil es aquella entidad cuyos atributos no la identifican completamente, sino que solo la identifican de forma parcial. Claro. Esta entidad debe participar en una interrelación que ayuda a identificarla. Por ello es que vamos a modificar aquí. Vamos a borrar esa entidad y vamos a colocar a la entidad débil, que está representado de esa manera, y las relaciones que estaban. El tipo de relación que tenía. Ahora sí. Bien, en la interpretación 2 dice, un género puede tener uno a muchos libros. O también uno a muchos libros pertenecen a un género. ¿Yo cómo sé que este libro pertenece a un género? Debe de tener información de un género, ¿sí o no? El género no tiene que tener información del libro, sino que el libro debe de tener información del género para saber a qué género pertenece. En otras palabras, yo cuando tomo un libro, el libro me da o me indica a qué género pertenece, ¿sí o no? Entonces creamos el atributo derivado código de género. Bien, y con esto estaría completo el diagrama. Este diagrama te permite ya diseñar de una forma física la base de datos. Aquí tenemos un diseño lógico o nos da una idea de cómo va a estar nuestra base de datos. Este diagrama se puede utilizar en cualquier gestor de base de datos como SQL Server, Microsoft Access, MySQL,
o quizás otros gestores también. Vamos a llevarlo a Access. Ya, pero antes hay que hacerle, claro, una prueba de que esto es correcto. Vamos a colocar aquí los atributos. Bien, ¿cómo sé yo que este diagrama funciona? Para ello se le hace una prueba. Aunque claro, ya cuando domines el diseño de base de datos, ya no será necesario. Aquí, para registrar un libro, por ejemplo, pongo libro 01. ¿Puedo registrar un libro? Me doy cuenta que todavía no, porque necesito información del autor y aquí mi tabla está vacía. Por lo tanto, es un tic también a llevar a cabo, que para desarrollar o para insertar datos, mejor dicho, sí, o insertar registros, yo tengo que darme cuenta la dependencia o cuál es la tabla débil. Si el libro necesita información del autor y del género, tengo que primero tener información en la tabla autor y en la tabla género. Creamos un género de esta manera. Acá ponemos algunos ejemplos. Bien, una vez que tengamos información en las tablas, ahora sí recién yo puedo registrar un libro. El libro número 1, le vamos a indicar un código. Aquí vamos a indicar que este libro lo ha escrito el autor 01, que en otras palabras es Carla Torres, con el título.
la fecha de publicación y el número de página. Faltaría algo más aquí, que es el código de género. Bien, ahora sí. El Señor de los Anillos vamos a ponerle, por ejemplo, que pertenece al género drama. Bien, aquí hasta el momento estamos indicando que el libro 1 ha sido escrito por Carla Torres y que pertenece al género de drama, con el título tal, una fecha de publicación y un número de página. La base de datos debe de ser capaz de que un autor pueda escribir muchos libros o pueda hacer muchos libros, o que uno o muchos libros pertenezcan a un autor. Por lo que aquí estamos indicando que el libro 1, que es un autor, que está escrito por un autor. Este autor, ¿cuántos libros tiene escrito hasta el momento? Solamente tiene uno. Este autor, también uno. Pero aquí yo puedo registrar de nuevo al autor 1 en el libro 3. En el cual también le voy a colocar el mismo género. Aquí el autor llamado Carla Torres ha escrito un libro llamado Señor de los Anillos, que pertenece al género 2, que es de drama, y también ha realizado el libro de Chesit, porque también está su código. Porque el campo de aquí es ascendente. Puede ser ascendente, pero lo que más importa es que este campo, los registros de este campo no se repitan. Este de aquí es el atributo principal del libro, el código del libro, el cual es la llave primaria. Una llave primaria tiene valores que no pueden ser duplicados. Yo no puedo colocar acá libro 01, pero aquí, que es una llave, es un atributo derivado, sí se puede repetir. Acá le estamos indicando que el autor 1 ha escrito dos libros. Ha escrito el libro 01 y el libro 03. Y este autor 02 ha escrito un libro. En otras palabras, el autor llamado Carla Torres es un autor. Carla Torres ha escrito o ha hecho uno
o muchos libros. En este caso es muchos libros porque son dos libros, el libro 01 y el libro 03. Es correcto entonces que mi diagrama esté representado de esta manera. Bien, entonces esto también se puede llevar a Access. Iniciamos Access. Presionamos F12 para guardar esta tabla. Primero creamos la tabla autor, vista de diseño, y aquí colocamos los campos, que es código de autor, el código de nombres y apellidos, nombre y apellido, bueno, nombre y apellido nomás. Tipo de dato, texto corto. Lo vemos aquí, F12. Y luego el libro. Muy bien. Bien, hasta el momento tengo mis tablas autor, género y libro. Aquí para crear género solamente he puesto código de género y nombre. Un autor, código de autor, nombre y apellido. En el caso del libro he colocado los atributos derivados también, que es código de autor y código de género. Y la llave principal, que es código del libro, y los demás campos. En la vista de diseño me doy cuenta que aquí en número de página le he puesto número porque voy a necesitar información de los números de página. ¿Por qué no le pongo texto corto? Porque voy a realizar quizás un cálculo más adelante. Por ejemplo, ¿quieres saber cuántas páginas tiene este libro? Voy a realizar un cálculo. Por lo tanto, elijo número. Fecha de publicación, fecha y hora. Aquí, para relacionar las tablas, el código de autor tiene tipo de dato autonumeración. Si aquí es autonumeración, entonces el libro debe de tener en el campo código de autor, debe de ser también número. En este caso es número. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo cierro todo e intento relacionar? Para relacionar simplemente arrastraba aquí, ¿no? Código de autor, aquí a código de autor de libro. Exigir integridad referencial, actualizar en cascada y crear. Y me dice el siguiente dato. La relación debe ser sobre el mismo número de campos con el mismo tipo de dato.
Claro, no me va a dejar relacionar porque no están en el mismo tipo de dato. Aquí, por ejemplo, autor, el código del autor tiene autonumeración y aquí en libro el código del autor está en texto corto. ¿Qué hacer? Modificar. Aquí también debo de modificar en código de género. ¿Por qué? Porque aquí está en autonumeración. Solamente que hemos cambiado cómo se muestra. Bien, ahora si cerramos todas las tablas, herramienta de base de datos, relaciones, agregamos y arrastramos código de autor al código de autor y código de género a código de género. Y así. Me doy cuenta que es igual al diagrama. La diferencia es que esto de aquí es llamado modelo relacional, en el cual ya se muestran también, o se define, perdón, los tipos de datos de cada atributo. Cuando hablamos de tipo de datos, estamos hablando de que el código de autor tiene un tipo de dato, que es autonumeración. El nombre, texto corto y así. En el caso de aquí, fecha y hora, número y cómo está. Eso es un modelo relacional. Podemos buscar la información del modelo relacional. Para el modelado y la gestión de base de datos es un modelo de datos basado en la lógica de predicados y en la teoría de conjuntos. Sí, lo hemos desarrollado a base de ello, a base de una herramienta en el cual están asociadas. Esto de acá es igual a la teoría de conjuntos también, en matemáticas, ¿no? Bueno, ¿qué hacer después de esto? Lo mismo que hicimos aquí. Insertamos datos en el autor. Esto de acá no escribimos nada porque es autogenerado. Nos vamos a género, igual. Bien, en el caso del libro, para la inserción de datos, aquí yo debería de poner el código nada más. En este caso es 1, ¿verdad? Que le pertenece a autor. Pero existe otra manera un poco más cómoda de insertar datos. Vamos aquí, vista y diseño. En la parte de código de autor nos vamos a búsqueda. Luego en mostrar control elegimos cuadro combinado, número de columna 2 y el origen de la fila autor. ¿Por qué? Porque el código de autor voy a hacer una consulta de la tabla autor y cuando hago una consulta me va a generar una lista de los autores que están insertados en esa tabla. Ancho de columna 1.3. Guardo y lo mismo para género.
búsqueda, cuadro combinado. Y decimos número de columna 2, origen de la fila, género y 1.3 en el ancho de columna. Guardamos. Y ahora cerramos y vamos a insertar datos en libro. El código del autor. Hacemos un clic y nos sale una galería desplegable. Código de género. Ahí habíamos dicho que era terror. Elegimos terror. Fecha de publicación. Título, perdón. Era perdón, aquí el no, aquí el género era el número 2, ¿verdad? Era drama. Y también era drama. Y así. Bien, aquí guardamos y listo. Para ver esto cerramos la tabla, vamos a autor y damos clic aquí en ese signo más. Un autor hace uno o muchos libros. Carla ha hecho muchos libros, el cual tiene el código número 1 y el número 2. Los títulos de los libros que ha hecho Carla: Señor de los Anillos y Sao. ¿Se cumple lo que está en el diagrama? Sí. Muy bien, eso es todo.